Hoy en Hamburgo hemos cogido nuestros apuntes de español y no es porque vayamos a dar ninguna clase, sino más bien todo lo contrario, la podríamos recibir de mano de nuestro siguiente invitado. Buenos días, Antonio, soy Jorge de Aragoneses por el Mundo, ¿cómo estamos? Estupendamente, me alegra verte por aquí. Bueno, nosotros dispuestos a recibir clases, pero ¿de qué, Antonio? ¿De qué nos puedes dar clases? Aquí, como te puedes imaginar, de lengua y cultura españolas. ¿Nos invitas a ver cómo va la cosa? Adelante. Venga, muchas gracias. Pues esta es la agrupación de lengua y cultura españolas de Hamburgo, a la cual pertenecen todo el profesorado que enseña lengua y cultura española del norte de Alemania. Es decir, aquí dirijo y coordino la labor de todos ellos de 7 estados federales del norte de Alemania. Nosotros tenemos como misión enseñar como clases complementarias de lengua y cultura española a hijos de residentes españoles. Pues yo soy de un pueblecito de la ribera del Jalón, de Salillas de Jalón, del cual allí pues viví, por así decirlo, hasta los 20 años. Pues en Salillas son de esos pueblecitos que están ahí escondidos, que tienes que entrar en carretera y si te quieres marchar tienes que volver por la misma carretera. Pero Salillas tiene su encanto, es un pueblo que está allí y se mueve, y sé que tiene incluso actividades culturales muy interesantes. Yo incluso estuve allí destinado 3 años. Menuda la que nos está cayendo ahora al salir. ¿Tú te habías acostumbrado a inviernos así? Bueno, parece que es un invierno bonito, duro, pero el invierno este año es un poco excepcional. Es decir, incluso para los alemanes le ha sorprendido. En la zona que nosotros vivimos, el otro día estábamos leyendo que durante el invierno habían reservado 400 toneladas de sal. Que no son pocas. Que no son pocas, y han gastado en 3 semanas, con el frío, el hielo, 700 toneladas, que los han dejado sin sal, pero me imagino que pronto lo van a solucionar. Sí, donde estamos pisando ahora pues está nieve, porque está nevando bastante, pero debajo hay hielo, hay que ir con cuidado. Bueno, buscamos algún sitio más caliente, a ver si despeja un poquito. Vale, como quieras. Ahora les voy a presentar a Cristina, mi mujer, que ella es la que comparte mi vida desde hace muchos años. También se vino a ese pueblecito de Carcena, que no había agua corriente, etcétera. ¿Pero entonces ella no es aragonesa? No es aragonesa de nacimiento, no, pero aragonesa de adopción. Yo soy hamburguesa. ¿Hamburguesa? Sí, pero soy ya española. Y aprendió, allí en Carcena aprendió español con la gente del pueblo. Hablando primero inglés solo con mi marido y luego poco a poco soltándome sin miedo a hablar, y como la gente son tan encantadoras, pues así se aprende poco a poco. Ahora toca estar aquí en Hamburgo, que es su ciudad de origen, donde ha vuelto a reencontrarse con sus amigos de toda la vida, su familia. Oye, estamos ahora en una zona que son los almacenes de Hamburgo. Nos encontramos en el Speicherstadt-Museum de aquí de Hamburgo, donde nos dicen cómo llegaban las mercancías que transportaban en barcos y subían por las ventanas desde abajo. Aquí vemos sacos cargados de mercancías que traían y donde almacenaban luego. Esta es la báscula donde pensaba la mercancía cuando llegaba. Entonces es una báscula decimal, donde aquí si poníamos 20 kilos, ponían 20 kilos, en la otra parte colocaban uno de 2 kilos. Y una vez que tenemos la mercancía, nos tenemos que asegurar que no nos dan gato por liebre, ¿no? Exactamente, aquí podemos ver este aparatito que utilizaban, lo entraban dentro del saco y comprobaban que la mercancía que habían traído, igual que luego tendrían que demostrar la calidad, era lo que figuraba. Oye, y Cristine, tú que has vivido en Aragón y en Hamburgo, cuando tú llegaste en los años 80, ¿qué diferencias más grandes había entre Aragón y Hamburgo? Bueno, la diferencia es que, por ejemplo, Aragón es mucho menos poblado que esa región aquí. Hamburgo es una ciudad grande y nunca pasé tanto frío como en España, porque llega un pueblo que no tenía agua corriente y no tenía calefacción. Y aquí en Hamburgo o en Alemania siempre tienen calefacción central de invierno. Aquí nos encontramos en un interesante museo de Hamburgo, donde diferentes lugares emblemáticos del mundo están representados en maquetas.
donde el tema central es el tren. De hecho, es aquí en miniatura el mayor museo del mundo. Pues aquí al lado tenemos la Speicherstadt, que es donde nos encontramos y donde se encuentra este museo. Pues luego la idea es visitar otra parte de Hamburgo, y allí tenemos por ejemplo el Michel, que es una iglesia también emblemática de la ciudad. Aquí enfrente de nosotros tenemos el campo del fútbol del Hamburgo. Aquí todo el mundo siempre le va a animar, le dice el HSV. Nosotros no vamos mucho al fútbol, pero aquí sí están muy aficionados. Mis alumnos, la mayoría, están por el HSV o el St. Pauli. Por cierto, ¿hay alguna escuela por aquí? ¿Está representada en la maqueta? Pues habría que buscarla porque de momento no la hemos encontrado. Porque te iba a preguntar, tú has dado clases en España, has dado clases en Alemania. ¿Son distintos los chicos? Pues por suerte el tipo de alumnado que tenemos nosotros, aunque son clases complementarias, sí que son muy respetuosos y muy dispuestos a aprender. Todas estas maquetas llevan un trabajo muy minucioso. ¿Representa un poco cómo es el espíritu alemán? Pues de alguna manera sí, así aquí son muy, dicen, cuadrados, y lo que se proponen lo consiguen. ¿Los aragoneses, tú crees que seríamos capaces de hacer algo así? Sí, por supuesto. Es decir, también tenemos fama de cabezones, y entonces si nos empeñamos lo conseguimos, ¿no? Y tú, después de llevar 6 años viviendo en Alemania, ¿cómo nos ves a los aragoneses? Pues os veo tan majos como siempre. Muy cabezones son, y torzudos a veces, pero muy abiertos también, y tienen un corazón de oro. Son vastos a veces, pero muy sinceros. La torre que hemos visto en el museo de miniaturas es la que estamos actualmente ahora. Estamos a 87 metros de altitud. Normalmente cuando hace un día soleado se ve toda la ciudad de punta a punta. Bueno, pero esta es una de las torres emblemáticas de aquí de Hamburgo. ¿Por qué? Porque los marineros, cuando venían de viaje por el mar, lo primero que veían, esa torre es verde, normalmente cubierto el cobre se pone verde, una pátina verde, y lo primero que veían de su ciudad Hamburgo cuando volvían era el San Miguel. Y entonces, claro, es muy bonito visto desde el puerto porque se ve verde, precioso. Antonio, aquí en Hamburgo te queda como máximo 2 años y medio. Cuando acabe ese periodo como director, ¿tenéis pensado volver a Aragón? Pues sí, nos quedan 2 años y medio si va todo bien, y luego tenemos que volver a España. Y si un día vamos a Aragón o volvemos, todavía no sabemos lo que puede pasar, porque todo puede ocurrir en esta vida. Bueno, como hace tan mal tiempo, nosotros nos vamos ya. Pero si quieres, podemos llevar un saludo a Salillas de Jalón. Por supuesto, queremos saludar a toda nuestra familia del pueblo, también a mi hermano y familia en Zaragoza, y esperamos que pronto nos podamos ver. Este verano pensamos ir. Un beso. Pues nos llevamos ese saludo y ellos que te traigan aquí buen tiempo, ¿vale? Familia, que seáis felices y nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Adiós.